Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa INADI con vos, aquí en la casa de Urbana TV. Como cada semana te traemos el instituto, nuestras políticas, y hoy tenemos un programa con muchísimo contenido, con muchas notas, esperamos que te gusten. Y empezamos a contarte las noticias de la semana en este noticiero federal. Santa Fe y Entre Ríos. Capacitación a guías del espacio Ana Frank 2022. Las delegaciones locales de INADI en Santa Fe y Entre Ríos realizaron la capacitación a jóvenes de entre 16 y 22 años que realizarán la tarea de guías en dicho espacio en una articulación con el instituto que cuenta con la sede central en la ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad se participó de la apertura del espacio en la ciudad de Santa Fe, lugar en donde se exponen las muestras Ana Frank, una historia vigente e historias de desobediencia en medio de un horror. San Luis, lanzamiento de la campaña federal Deporte Libre de Discriminación y Violencias. La delegada del INADI San Luis presentó la campaña Deporte Libre de Discriminación en la provincia. En el evento se contó con la presencia de la jefa de gabinete del INADI y diversas autoridades del Senado Nacional, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría del Deporte y la Universidad Nacional de San Luis. En la jornada participaron alrededor de 200 integrantes de clubes deportivos que participan activamente en el intercambio de experiencias. El encuentro sirvió para generar una agenda de trabajo para de esta forma llevar un deporte inclusivo, sin violencias ni discriminación. Chaco, INADI presentó el mapa de la discriminación. En el marco de la campaña federal INADI de Ushuaia a La Quiaca, se presentó en Resistencia, Chaco, el mapa de la discriminación, un relevamiento que realiza periódicamente el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, con el objeto de producir conocimiento sobre las formas en que se expresa la discriminación en Argentina. La respuesta más mencionada por las personas encuestadas en la provincia de Chaco, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, y todas las provincias del norte argentino, fue la discriminación por situación de pobreza. Hace pocos días realizamos un encuentro hermoso en el Museo Evita con mujeres que convocó la institución Islam para la Paz, compañeras de todo el país que llegaron al museo para charlar con nosotras sobre experiencias discriminatorias con motivos religiosos, con motivo de género. Como les decía, fueron mujeres de distintas instituciones y escuelas del pensamiento del Islam que se acercaron a charlar con el INADI para seguir profundizando el trabajo que junto a la institución Islam para la Paz venimos haciendo para remover las barreras que estas mujeres tienen en distintas situaciones, en distintos ámbitos, para poder, como decimos siempre, llevar una vida libre de violencias. Vean el video y esperamos que les guste. Mi nombre es Carla Díaz, soy de la provincia de Neuquén y el Islam es una religión de paz que se basa en el Corán y en la Sunna, donde busca la igualdad de hombres y mujeres a través de sus derechos. Las mujeres musulmanas, especialmente las que llevamos velos, a veces nos enfrentamos a una serie de prejuicios que van desde las pequeñas cosas, como los comentarios que nos hacen en la calle, como terroristas, sacate eso, hace calor, volvete a tu país. Tu papá te manda, tu papá te mantiene, ¿quién te maneja? Podés salir a la calle, te obligan a usar velo. Piensan que soy una mujer totalmente sumisa al hombre. Podemos trabajar en nuestras casas, podemos trabajar fuera de las mismas, podemos ser profesionales, médicas, abogadas, maestras. Creo que los prejuicios parten del desconocimiento, ese desconocimiento genera una falta de empatía y me parece que hay que trabajar en ese aspecto. Lo que abogamos muchas de nosotros es por poder ir conquistando los espacios públicos e ir rompiendo con esos prejuicios también en los feminismos y que se nos dé el lugar para formar parte porque tenemos mucho que decir. Y
Creo que es sumamente importante para evitar la discriminación, informarse y estar muy atento a que el Islam es una religión de paz. En el auditorio de Radio Nacional presentamos las memorias del Encuentro Nacional de la Comunidad Afroargentina que se realizó el año pasado en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Esta presentación tiene por objeto acercarle al Estado una serie de recomendaciones que realizó la comunidad reunida en esos días en Paraná. Recordemos que esta Comisión por el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina tiene, entre otros, como objeto organizar un encuentro anual para realizar estos diagnósticos y estas recomendaciones de política pública al Estado. Así que en poquito tiempo tenemos el segundo encuentro nacional este año en Tucumán, en Tafí Viejo, en noviembre de este año. Así que por ese motivo estuvimos hace muy poquito presentando las primeras memorias del 2021. El recuperar la presencia de la afroargentinidad entonces no solo es un acto de reparación para nuestra comunidad afroargentina y afrodescendiente, es una reparación para nosotros como pueblo y es el poner en funcionamiento una mirada diferente de la Argentina. Entonces el recuperar la memoria, el reparar a una comunidad que ha sido extranjerizada, invisibilizada y por lo tanto vulnerabilizada en sus derechos, tiene que ver con el devolverle memoria a nuestro pueblo, la memoria histórica que siempre tratan de sacarnos. ¿Y para qué? Para que creamos que somos la minoría. Y por eso es bueno conocer de dónde venimos, porque si no nunca vamos a entender qué es lo que queremos construir y hacia dónde tenemos que ir. Construir políticas públicas de reparación hacia la comunidad afroargentina implica, primero y principal, poner de relieve la existencia del racismo como un fenómeno estructural, sistémico, pero fundamentalmente institucional. Constituir organización afroargentina en un país que dice que no existimos realmente es una tarea titánica, ¿no? No se trata simplemente de juntarnos porque tenemos algo en común. Nos han robado uno de los derechos humanos más fundamentales, el de la identidad. Entonces recuperar eso indudablemente hay una enorme responsabilidad por parte del Estado y eso fue el sacrificio de la comunidad de ir hasta Paraná en 2 días de trabajo que sintetizan una proclama de 19 puntos de políticas y de exigencia de políticas públicas y de reparación histórica hacia el Estado, ¿no? Y asumir el compromiso en este contexto de ser el Estado quien convoca a una escucha atenta y que intenta, indudablemente desde el fondo de la historia, intentar desandar, porque lo que no se elabora se repite. Para saber más acerca de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina y de las memorias del primer encuentro, podés visitar el micrositio en nuestra página inadi.gov.ar. Y quédate ahí del otro lado porque en unos minutitos nada más venimos con un nuevo diálogo sin etiquetas en esta oportunidad. Karina Yumato va a estar junto a Francisco Suárez, uno de los autores, participantes de la nueva edición de la revista Inclusive que se presentó hace poquitos días y van a abordar el tema de la discriminación ambiental. Muy interesante, quédate ahí unos minutos. Vivir libremente en igualdad es un derecho que nadie puede quitarte. Si sufriste una situación de discriminación, podés hacer algo para que no vuelva a pasar. La línea 168 es un servicio gratuito del INADI que brinda atención, contención y asesoramiento a personas víctimas de discriminación. Podés llamar todos los días del año entre las 9 y las 19 horas. Van a registrar tu denuncia, acompañarte y asesorarte para hacer valer tus derechos. No te quedes callada, la discriminación no va más. Hola, ¿cómo están? Soy Karina Yumato, soy coordinadora de investigaciones y observatorios sobre la discriminación del INADE.
bienvenidos esta vez a una nueva edición de Diálogos sin Etiqueta. En esta oportunidad nos acompaña Francisco Suárez. Él es director provincial de Planificación e Investigación del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, investigador de General Sarmiento y antropólogo. Él escribe en la sexta edición de la revista Inclusive, que presentamos en el auditorio del Museo del Banco Provincia, un artículo muy interesante cuyo nombre es Los marrones son verdes, ambiente, racismo, estigma y otredades. Bueno, queríamos un poco, este es un programa que se llama, que es en Urbano TV, que es en la Villa 31, el primer canal villero, pensando un poco también en acercar los artículos de la revista al público en general. Queríamos preguntarle, a mí me interesaba mucho preguntarle por un concepto que él empieza a desarrollar que se llama racismo ambiental. ¿Cómo surge ese concepto y cómo se manifiesta en la Argentina? ¿Cómo lo identificas en la Argentina, Francisco? Bueno, hola Karina, y agradecer al INADI por la invitación a escribir este artículo desafiante que tiene que ver justamente con, digamos, ligar estos dos conceptos, ambiente y racismo, discriminación, y justamente de dónde surge el tema de racismo ambiental. Viene de los movimientos civiles por los derechos civiles en Norteamérica, de los afrodescendientes, allí por los años 60, 70, y por esas décadas también empieza a surgir el movimiento ambiental. Y hubo un caso emblemático en Carolina del Norte, donde hubo un descarga, vamos a decir, de PCB justamente en un barrio de afrodescendientes. Y ahí empezó, digamos, a movilizarse la población, y un autor que se llama Robert Bulliar, digamos, como crea este concepto de racismo ambiental, ¿no? Y a partir de este concepto surgen varias reflexiones, pero una de las cuestiones que marca Robert Bulliar es que el racismo es un factor de distribución de población en el territorio. Distribuye lugares para habitar, distribuye daños ambientales y sanitarios. Entonces, pone esa mirada, ¿no? Como la condición de racialización, de proceso de racialización, incide en la ubicación de poblaciones en el territorio. Luego este concepto va tomando distintos matices. Quizás en América Latina no hablamos de racismo ambiental, sí hablamos de injusticia o justicia ambiental, desigualdades, etc. En ese sentido había a mí una frase de tu artículo que la quiero llevar, sobre todo para poder analizar esto que decimos en ambiente y racismo, cómo se interconectan en nuestro país, ¿no? En nuestro país y en América Latina después, ¿no? Con toda la herencia colonial, con todo lo que se va constituyendo a partir de todo ese proceso, que vos decís acá. Racismo y extractivismo son fruto de la misma maleza. ¿A qué te referís con eso? En cómo se conecta acá toda la cuestión del extractivismo y qué es el extractivismo, en palabras sencillas, como para el oyente y el que nos está viendo pueda entender a qué nos referimos cuando hablamos de extractivismo y cómo se relaciona con el racismo, ¿no? Cómo afecta a las distintas poblaciones en nuestro país. Sí, justamente el tema del extractivismo se inicia en América Latina con el proceso de conquista y colonización, ¿no? Hay infinidades de textos, de investigaciones, vale la pena mirar Las venas abiertas de América Latina, de Galeano, donde narra cómo se extrajo el oro del Cerro Rico de Potosí. Ese es el extractivismo, el extraer los recursos naturales, ¿no? Que fue justamente uno de los objetivos de la conquista y colonización, el principal objetivo, ¿no? Y a la vez, digamos, para que esto
funcione, había que degradar a los territorios y a las personas. Entonces, es muy... Te interrumpo un segundo. Sí. ¿La expansión territorial va de la mano del extractivismo en nuestro país? Exactamente, va de la mano, y justamente en una primera etapa se enfocó el extractivismo los minerales preciosos, y luego el extractivismo en la explotación de tierras para la agricultura y demás, ¿no? Por eso, si se quiere, va en nuestro país a ligarse también con la mal llamada conquista del desierto o el genocidio de los pueblos originarios, ¿no? Digamos, expandirse para explotar todo un territorio, digamos, para producción ganadera, agrícola y demás, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que digamos, el extractivismo va de la mano de la generación de un estigma, ¿sí? Entonces, está ligado también a denigrar a los habitantes de América, ¿no? El concepto de indio como un concepto de dominación está ligado a esto. Es decir, ellos no tienen acceso, nosotros los que venimos a explotar son los que tenemos derecho. Entonces denigramos a ese habitante originario. Bueno, uno va siguiendo los distintos procesos de extractivismo y vamos a ver la desvalorización de territorios para sacrificar y la desvalorización de personas para ser sacrificadas, ¿sí? Y ahí está la generación de estigma. Indio, cabecita negra y tantos otros estigmas que se han creado. Viste que una de las cosas que nosotros sostenemos en el INADI es que el racismo existe en la Argentina frente a un montón sobre todo de los sectores dominantes que nos dicen que en Argentina no hay racismo. Todo esto que estamos hablando, que estás contando y que vos relatás en el texto, en cómo hoy se identifica en nuestra realidad actual, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, de la deuda ecológica, cuando hablamos de las desigualdades territoriales que siguen existiendo, o de qué poblaciones hoy siguen siendo las afectadas por la degradación del ambiente, por el extractivismo, incluso poblaciones urbanas, ¿no? Pensando que estamos acá en la 31 y en tantos barrios periféricos en donde se ve afectado su ambiente y el derecho a un ambiente sano. Sí, bueno, primero decir que, digamos, la generación de estigmas de los pueblos originarios sigue vigente. Hace poco se hizo el juicio de Napaltí, donde, bueno, digamos, ahí se hizo una reivindicación histórica, porque hay pocos descendientes, o ya no los hay, de población Cuom en el Chaco, que fue arrasada con aviones y no se conoce nada, y simplemente por demandar derechos laborales, salario y demás, ¿no? Entonces sigue vigente esta generación de estigma de los pueblos originarios, la frase reiterada de que los indios son regresivos para el progreso, etc. A la vez también este estigma digamos, está presente en los territorios urbanos, periurbanos, donde también se generan estigmatización de las poblaciones que viven en las periferias, y es allí donde se concentran los daños ambientales, ¿no? Si uno hiciese un mapa de riesgo ambiental, va a encontrar que esa mayor cantidad de riesgos ambientales, como vivir próximos a un basural o en un basural, o como estar afectados por plomo en sangre y demás, se va a dar justamente en esos territorios marginales, en los barrios populares, donde también se racializa a la población, digamos, o se ennegrece, ¿no? Como dice Grimson, digamos que también hay un factor cultural en marcar esa diferencia. Bueno, eso sucede en los barrios populares, ¿no? Y ahí es donde está concentrada la mayor cantidad de daños ambientales, donde la vulnerabilidad social es amplia y los temas ambientales es una faceta más de esa vulnerabilidad. Sí.
Bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando, esto es muy interesante, así que seguramente te volvamos a invitar. Me quedo con ganas de preguntarte alguna cosa sobre los saberes, que recuperás, ¿no? De pueblos indígenas, que te voy a invitar ¿no? a que nos cierres esta entrevista con tu reflexión sobre la recuperación de los saberes, un poco, ¿no?, la otra mirada, cómo podemos trascender este modelo extractivista y de dónde tenemos que empezar a revalorizar. Bueno, nada, 2 palabras en este sentido. Bueno, que los pueblos originarios han creado un saber inmenso sobre nuestra dieta y demás, y han aportado muchísimo. Y hoy también los sectores populares urbanos, con el reciclado de residuos, con la agroecología, también aportan mucho. Por eso en este artículo decimos los marrones son verdes. Muchas gracias por acercarte, muchas gracias por compartir este momento. Invitamos a todos, a todas que puedan leer el artículo, está en argentina.gov.ar, Revista Inclusive. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Llegamos al final de este programa. Esperamos que lo hayas disfrutado. Gracias siempre por estar del otro lado. Acordate que el instituto está para acompañarte, está para asesorarte. Te dejamos en pantalla todas las formas que tenés para comunicarte con nosotros, nuestras redes sociales, el 168 todos los días de la semana, los fines de semana, los feriados. Y seguimos acompañándote y trayéndote distintas políticas públicas, distintos temas, para que conozcas mucho más sobre tus derechos y para que nunca más nadie viva una situación de discriminación. Contamos con vos para ayudarnos a difundir este programa también y te esperamos ahí del otro lado la semana próxima.